Primera lectura y Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Uno a otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de tu gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije: yo mismo, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En eso vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estoy por aquí nuevamente de regreso para compartir la reflexión del Evangelio. Este audio corresponde al Evangelio del domingo pasado, es decir, del quinto domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos en el Evangelio de Lucas con la vocación de los 4 primeros discípulos, que más claramente el evangelista Marcos
Nos dice que eran Simón, que será llamado Pedro, su hermano Andrés y los otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Hoy en el Evangelio de San Lucas vemos cómo había mucha gente que se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros es: ¿por qué busco al Señor? ¿Qué es lo que me atrae de la persona de Jesús? Cuando vamos a la misa, estamos allí, escuchando la proclamación del Evangelio, las lecturas primero, luego la proclamación del Evangelio y después la homilía del sacerdote. También nosotros en nuestro corazón tenemos esa disponibilidad para escuchar la palabra de Dios. Es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y aparece hoy en el Evangelio la barca. Nos dice que había allí dos barcas que estaban a la orilla del lago y Jesús subió a una de ellas, a la barca de Simón. Es significativo que sea precisamente a la barca de Simón, quien será llamado luego Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Simón es el primero del grupo de los 12, es el vicario de Cristo. La barca siempre ha sido también la representación de la iglesia. Esa barca en la que está el vicario de Cristo, pero que sabemos nosotros que quien lleva el timón realmente es el Señor, porque es la iglesia de Cristo. Y entonces Jesús sube a la barca, se aleja un poco de tierra y se sienta a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Por lo tanto, la barca se convierte en la cátedra, en el lugar desde donde enseña el Señor. El gesto de sentarse significa que no tiene prisa, que quiere enseñar a la gente. Y esa barca, como ya les había dicho, representa la iglesia que también ha recibido ese encargo de parte del Señor de enseñar. Por eso el sacerdote, cuando hace la predicación, no puede darse el lujo de dar opiniones personales. Debe enseñar aquello que enseña la iglesia porque es su responsabilidad. Porque el sacerdote, cuando está celebrando la Eucaristía, actúa en persona Christi, es decir, que es Cristo mismo quien está en la celebración. Es Cristo quien consagra, es decir, que el milagro de la consagración del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor es Cristo mismo que está allí. Como el día que inauguró con la última cena, el día que nos dejó ese sacramento tan grande de la Eucaristía. Y por eso el sacerdote, cuando predica la palabra del Señor, predica la palabra de Dios, no predica sus propios conceptos, su visión de la vida, su visión de la iglesia, su visión de la política, del clima, nada de eso. El sacerdote debe predicar la palabra del Señor y acogerse a lo que enseña la palabra de Dios y a lo que enseña el magisterio de la iglesia. Viene un segundo momento en el Evangelio cuando Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Y entonces viene la objeción de Simón Pedro: Señor, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Esta lógica de Pedro tiene sentido. Pedro era un pescador, era su profesión. Por lo tanto, él sabía cuáles eran los momentos más apropiados para pescar. Por lo tanto, lo que le está diciendo Jesús en ese momento, humanamente no funciona. Es decir, Jesús le está diciendo echar las redes para pescar, y Pedro, que es especialista en el arte de la pesca, sabe que no es el momento para pescar. Por eso dice: Señor, pero es que hemos estado pescando toda la noche y hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero hay una cosa aquí muy interesante, y es que Pedro coloca por encima de su lógica, por encima de su razonamiento,
coloca la palabra del Señor, pero en tu nombre echaré la red. A veces en nuestra vida nos pasa que ante situaciones concretas, pues utilizamos nuestra lógica y le rezamos al Señor para pedirle que cambie alguna situación, algún momento difícil que estamos viviendo. Pero aunque creemos tener fe, en el fondo seguimos confiando más en nuestra forma de razonar y decimos, bueno, sí, te pido Señor, pero las cosas no van a cambiar. Muchas veces somos así. Entonces hoy el apóstol Simón Pedro nos da una lección muy grande. Aunque utilicemos nuestra lógica ante las situaciones de la vida, debemos poner siempre por encima la palabra del Señor. Si el Señor lo ha dicho, así será. Y entonces sucede el gran milagro. Era tanta la cantidad de peces que se estaban rompiendo las redes, se estaban amenazando con romperse. Y tuvieron que llamar a los que estaban en la otra barca. Y se llenaron tanto las dos barcas que estaban casi que se hundían. Aquí también hay un detalle interesante que no podemos dejar pasar. Y es lo que dice Pedro: Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Esa noche, que podía ser realmente una noche como las nuestras, estaban pescando por la noche, también puede significar la noche en nuestra vida espiritual. Cuando es de noche, cuando el Señor no está ahí presente porque le hemos cerrado las puertas, porque estamos viviendo en pecado, porque estamos viviendo realidades que no corresponden a la voluntad de Dios, entonces hay oscuridad en nuestro interior. Y entonces, por mucho que batallemos, por mucho que luchemos, sin el Señor no podemos nada. Hay una diferencia. Habían bregado toda la noche, pero el Señor no estaba ahí presente. Pero en el momento en que el Señor sube a la barca y en el momento en que Pedro lanza las redes en el nombre del Señor, en ese momento sucede el milagro. Lancémonos también nosotros en el nombre del Señor. Y es tan grande el estupor de Simón y de todos los que estaban allí que Simón Pedro se postra ante Jesús, junto a sus rodillas, se postra ante el Señor y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y entonces ahí es donde relaciono el Evangelio con la primera lectura del profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo una visión en el templo, vio la majestad del Señor en un trono, y era tan grande la majestad del Señor que el borde de su vestido, digamos, como que las mangas de su vestido, si lo podemos decir así, de su túnica, o bueno, como tratemos de imaginar esta visión, eran tan grandes que llenaban el templo. Imaginemos nosotros, solamente las mangas del vestido del Señor, de su manto, eran tan grandes que llenaban el templo. Y entonces, ¿cómo se sentiría Isaías? Pues como una hormiguita, se sintió pequeño, se sintió nada ante esa presencia tan grande del Señor. Y entonces dice: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y estoy en medio de un pueblo impuro. Pero sucede una cosa maravillosa. Un ángel, uno de los serafines, va y toma con unas pinzas, con unas tenazas, una brasa, como un carbón, y lo pone en los labios de Isaías. Es toda una visión, ¿no? Le pone en los labios ese carbón encendido y le dice: ahora que esto ha tocado tus labios, has sido purificado de tu pecado. Pues eso es lo mismo que le dice Jesús, el Señor, a Pedro: no temas, a partir de hoy serás pescador de hombres. Qué sublime la vocación de Simón y de todos los discípulos de Jesús. Eran pescadores, pescaban para vivir, para comer, para vender el pescado, para sostener a sus familias. Y Jesús les cambia la vida y les dice: a partir de hoy serás pescador de hombres. Qué tarea más sublime que pescar seres humanos para Cristo, evangelizar, llevar la palabra del Señor para que toque los corazones. Yo mismo, cuando iba a grabar esta homilía, oré un momento antes y le dije al Señor: Señor, que esta palabra tuya toque muchos corazones. No quise dejar pasar esta homilía porque hoy ya estamos en el 6º domingo y podía haberla dejado pasar porque pues estaba enfermo la semana pasada, esta semana. Pero me tocó tan profundamente esta palabra que yo quise compartirla.
Y qué especial, hermanos, todos los que están escuchando esta homilía, saber que tenemos esa misión, que podemos también nosotros anunciar la palabra del Señor, no solamente los sacerdotes, sino todos los bautizados, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, poder tener una palabra desde el Señor. Ojalá tomemos ese hábito de leer la palabra del Señor, de meditar la palabra del Señor y anunciarla, contarla a otros, para que también se antojen, para que también se entusiasmen, para que también se animen a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Y termino con lo que nos dice hoy el Evangelio, que cuando llegaron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Pensemos nosotros en lo que representaría para unos pescadores tener unas barcas llenas casi a reventar de peces. Era el negocio de su vida, ¿no? Poder vender todo ese pescado. Yo lo pienso así, ¿no? Y sin embargo, ese encuentro con Cristo y esa promesa de Jesús, los haré pescadores de hombres, ya todo eso lo demás no importa. Lo dejaron todo. Pues también pidámosle al Señor que nos ilumine y que seamos capaces de descubrir qué es lo que tenemos que dejar para poder ser libres y anunciar su palabra. Bendiciones para todos.